Hola, buenas tardes. De los temas pendientes que quedaron en la sesión del día de hoy, vamos a continuar con el tema de comercialización de franquicias. Es decir, una vez que ya tengo mi franquicia, ¿qué es lo que debo de evaluar para que pueda expandirse a otros mercados? El primer punto es el análisis y evaluación del mercado meta y de la competencia. ¿Qué quiere decir esto de análisis y evaluación del mercado meta y la competencia? Primero, para recordar nada más qué es el mercado, es un área geográfica en la cual concurren compradores y vendedores de mercancías para realizar transacciones comerciales, comprar y vender a un precio determinado. Es conveniente señalar que hoy en día un área geográfica pueden ser diversas debido a Internet. Por ejemplo, si yo vendo discos de vinilo, pues puedo estar vendiéndolos en diferentes ciudades alrededor del mundo que pueden estar interesados en este tipo de discos. Ya no es únicamente una colonia, una ciudad, un estado, sino que puede ser diversos. Si es un negocio físico, por obvias razones tendría que ser pues un entorno geográfico como el que mencionaba anteriormente, colonia, ciudad, etcétera. Y tengo que ver la competencia, ¿no? Que es la otras empresas, instituciones, estados que hacen lo mismo que yo. Es decir, en donde me quiero ubicar, ¿quién más ya está haciendo algo similar? Entonces, este análisis y evaluación del mercado meta y de la competencia. Tengo que determinar primero el tamaño de mercado para ver si esta expansión de franquicia es conveniente en los lugares donde yo quiero ir. Primero es ver el mercado total, es decir, toda la gente que puede ser satisfecha por la oferta de una empresa. Digamos, por ejemplo, que yo voy a hacer una empresa que me voy a dedicar a hacer biberones. Pues tendría que ver que el mercado total de cuántos bebés hay y cuántos bebés se pronostican para los próximos años. Tendría que decidir en qué lugares hay más bebés o en qué lugares hay pocos bebés si no son mercados tan interesantes. Luego, el mercado potencial son aquellas personas que además de necesidad pueden adquirir el producto o servicio. Es decir, por ejemplo, si mis biberones van a ser costosos porque tienen alta calidad de materiales, porque tienen una mayor durabilidad, etcétera, tengo que ver en qué lugares hay mayor número de personas con alto poder adquisitivo que estén interesados en comprar biberones. O tal vez, por ejemplo, si mis biberones son muy económicos, ¿en qué lugares hay más niños para poder desplazar este biberón? Entonces tenemos esos conceptos y posteriormente con eso puedo obtener el mercado meta, que es los segmentos de mercado potencial seleccionados y que serán en los cuales la empresa dirija sus esfuerzos de marketing para captar a los clientes. Aquí es muy importante el ver a quién me quiero dirigir y si esta persona está interesada en el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y el mercado real es el conjunto de individuos o organizaciones que adquieren un determinado producto o servicio. Es decir, en el mercado meta yo voy a decir, me quiero dirigir a que todas aquellas personas que buscan una educación continua mediante cursos, pero no todo el mundo va a acudir a mi curso. Entonces tengo que ver, como voy a hacer en diapositivas anteriores, competencia, ¿no? Ese mismo curso lo ofrecen universidades públicas, universidades privadas, otros instructores, etcétera. Y de ahí ver qué diferencias tengo yo y cuánta gente estaría dispuesta a ir conmigo. También tengo que ver algunos pasos preliminares para expandir esta franquicia. Primero, detectar una necesidad. Es decir, un negocio como el mío, ¿sí se necesita en determinada comunidad o ya es algo muy visto o es algo que ya existe? Tal vez si estoy en un lugar donde ya está muy saturado de tiendas de ropa, de tiendas, de restaurantes, cierto concepto, tengo que ver si realmente hay algo insatisfecho que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Porque muchas veces el error es que se satura un mercado. Pongamos un ejemplo de restaurantes de sushi. Tal vez hay un potencial de mercado de 20,000 personas en una ciudad que les interesa consumir sushi y eso alcanza para una empresa. Pero mira que sean 2, 3, 4, 5. Este mismo mercado lo estamos pulverizando y estás dejando segmentos muy pequeños que tal vez ya no vayan a ser rentables. Perfil del consumidor. Es decir, qué variables son importantes. La edad, el sexo, la escolaridad, el estilo de vida. Es gente casada, gente soltera, gente con hijos, gente con determinado rango de ingreso, etcétera.
El siguiente punto importante es delimitar la zona geográfica, es decir, dónde está ese consumidor que yo puedo querer. Por ejemplo, en mucha parte de maquila médica, pues está la frontera con Estados Unidos, porque México maquila y va a Estados Unidos. Entonces podría determinar que en esas zonas se van a requerir cierto tipo de insumos, diferentes a los de zonas turísticas con muchos destinos de playa, que ahí pues se van a referir a otro tipo de insumos, ¿no? Tal vez van a necesitar hoteles, van a estar restaurantes, van a estar personal de apoyo. Tengo que ver en qué zonas geográficas puedo o no puedo ser relevante. Generar satisfactor, es decir, un producto o un servicio que resuelva estas necesidades. Y tener un producto o negocio replicable. Hemos platicado, no quiero andar mucho en esto, que hay negocios que son complicados. Por ejemplo, si yo soy muy buen estilista, contador, administrador, médico, odontólogo, etcétera, pues es muy complicado transmitir a alguien este mismo know-how que yo tengo, porque es complicada este tipo de características, pero puede haber negocios, por ejemplo, de retail fácilmente, si yo vendo enlatados, embutidos, quesos, vinos, etcétera, pues se puede replicar de manera sencilla. ¿Y cuál es el mercado total? Es el conjunto poblacional con necesidades similares. Por ejemplo, yo ya voy a decidir que dentro de todo este país, dentro de todo el país que es México, de entre las 32 entidades federativas, quiero elegir la Ciudad de México porque está más densamente poblada y dentro de la necesidad de México, de la Ciudad de México voy a elegir la alcaldía de Coyoacán. Entonces voy a ver qué tipo de necesidades de vida saludable y deporte existe. El mercado potencial es la cantidad de personas que tienen necesidad o capacidad. Entonces aquí yo puedo definir que mi producto va a ser costoso, entonces necesito gente de un segmento A, B y C más, y quiero ver qué colonias de la delegación Coyoacán tienen mayor número de personas con este nivel adquisitivo. Entonces puedo ver que el centro de Coyoacán, que el barrio del Niño Jesús, que es un barrio limítrofe con el centro de Coyoacán, etcétera, es donde está ese mercado potencial. Y de ahí puedo ver el mercado meta que hay en barrio del Niño Jesús, ¿no? Es decir, también te determino que otra variable importante es gente entre 20 a 49 años y voy a ver qué cantidad de hombres y mujeres de esa edad hay en este lugar con los niveles socioeconómicos, ¿no? Creamos una tabla de ejemplo de mano derecha, que no sé qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres y de qué rango de edad. Entonces, posteriormente ya tengo mi tabla, ¿no? Puedo decir, bueno, en este lugar puede haber 798 hombres, 897 mujeres aproximadamente. De un nivel C más y AB hay un total de 167 en hombres, un total de 188 en mujeres. Y de aquí voy a ver el mercado real, que es necesario aplicar alguna investigación cualitativa para ver cuáles son las necesidades o deseos del consumidor. Esto es muy importante, ya que puedo estar con un negocio que es probado, que es exitoso en algún mercado, digamos porque no hay tanta competencia en lugares que hagan sushi o en clínicas para bajar de peso, etcétera, pero otro mercado ya está saturado o la gente no come ese tipo de producto, no es el tipo de intereses que tiene. Entonces veo aquí una muestra estadística de 117 hombres, 126 mujeres. Y posteriormente, gracias a los resultados, puedo ver si realmente quiénes son mis clientes, la gente me compraría, no me compraría, quién es el mercado real, contra quién estoy compitiendo, tanto en franquicias como en negocios. Es decir, quiénes ya están establecidos, qué están haciendo, cómo va el negocio, cómo va el sector en el que yo me quiero desenvolver, esto es de suma importancia, y qué participación tiene aproximadamente la competencia, es decir, hay algún competidor grande, hay unos pequeños. Muchas veces aquí puedo buscar estudios de las diferentes cámaras de la industria restaurantera, de restauración, de la Canaco, que es de comercio, un pequeño, de la de turismo, para ver qué me hablan sobre la competencia en el sector que yo quiero estar. Y entonces voy a evaluar. En el caso del ejemplo con una matriz de Boston Consulting Group, y entonces voy a ver, ¿no? Cuáles son los productos, de los productos que yo tengo, cuáles realmente pudieran ser interesantes respecto a que haya una tasa alta de crecimiento en el mercado y puedo tener yo una cuota alta de participación en el mercado. Por ejemplo, no es lo mismo yo haber hecho el primer concepto
en la ciudad de un restaurante vegetariano que tenga mini super vegetariano, que venda productos vegetarianos, etcétera, a yo ser un seguidor o de las últimas cadenas que surgieron. Además, si mi restaurante vegetariano, además yo tengo mi granja orgánica, pues voy a tener un diferenciador mucho mayor. Esto es muy importante, ¿no? Ver qué tipo de productos y cuáles productos ya tienen una tasa de crecimiento baja y una cuota de mercado muy baja. Hay sectores como los libros, como los discos originales, etcétera, pues que ya prácticamente la gente los ocupa muy poco. Entonces tengo que ver en el sector que yo quiero hacia dónde van las innovaciones por las cuales el cliente está dispuesto a pagar. Ustedes la pueden evaluar con cualquier tipo de matriz, de metodología que sepan. Lo importante es que ustedes determinen si realmente lo que están vendiendo es importante. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita la norma de riesgo psicosocial, la NOM 35, pues puede ser un producto de alta tasa de crecimiento porque no había consultores, es una norma nueva y pues es más fácil adquirir clientes respecto si ya estoy o voy a certificar una norma que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Posteriormente, la evaluación de la competencia. Se debe replantear la matriz de productos similares y sustitutos para ver quiénes están ya compitiendo en el sector que estoy y si realmente está habiendo crecimiento o no está habiendo crecimiento. Y aquí la parte de competencia en franquicias puedo evaluar desde dos maneras. Las que tienen productos similares, es decir, si yo soy un restaurante, otros restaurantes y las que tienen una inversión inicial. ¿Por qué? Tal vez alguien que posee un capital de 1,000,000 de pesos va a buscar todos los negocios de 1,000,000 de pesos para los que les pudiera alcanzar y va a ver cuál es más rentable. Por otro lado, alguien que quiere un restaurante porque le gusta el sector, es su sueño, etcétera, va a evaluarte contra otros restaurantes. Entonces, esto es algo importante. ¿Dónde puedo encontrar información de las empresas similares de la industria? Pues primero puedo ver aspectos financieros, de marketing, legales, financieros como los que hemos visto, cuánto voy a invertir, cuánto es el retorno de la inversión, qué ingresos voy a tener, marketing, toda la estrategia de producto, precio, plaza, promoción, y legal que incluye el contrato, qué territorio me da, qué exigencias tengo, por cuánto tiempo va a ser, etcétera. Entonces, la información principal en el aspecto legal se rige por el INPI, ¿no? Que habíamos platicado, que es este Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que se encarga del registro de marcas, de eslogan, de secretos comerciales, etcétera, en México. También esto conoce primero las ventas de que tiene la marca, ¿no? Puedo yo ver en los directorios que veremos más adelante, que le voy a dejar en los links, cuáles son aproximadamente las ventas, me puedo dar cuenta por el retorno de la inversión. ¿Contra quiénes estamos compitiendo? Es decir, es una cadena muy regional, es local, tiene un gran posicionamiento, tendría también que ver qué participación en el mercado tiene esta franquicia que quiero adquirir o cuál yo ya tengo como negocio. Es decir, qué tanta presencia. No es lo mismo de ser un negocio que tiene una o dos sucursales a ser un negocio que ya se encuentra con 20, 30 sucursales, tengo presencia en varios estados, etcétera. La ubicación, lejos de qué o cerca de qué me tengo que ubicar, esto es de los aspectos más importantes, ya que hay productos, por ejemplo, la ropa puede ser innovadora en Baja California, porque no hay tantas tiendas de ropa, no hay tantas marcas, la gente quiere ir a Estados Unidos a comprar la ropa, y viendo que es una península de más de 1,500 kilómetros, llega a ser más complicado conforme estés más al sur, pero tal vez el mismo negocio de ropa en la Ciudad de México no es novedoso porque hay muchas plazas comerciales que nos van a vender ropa. Y la cuota de publicidad. ¿Qué información tengo que ver financiera? Retorno de la inversión, es decir, en cuánto tiempo voy a recuperar el dinero que yo invertí. Cuota de franquicia, es decir, cuánto tengo que invertir inicial, cuánto voy a dar de este enganche, de este canon, que también le llaman en España, para yo poder tener mi franquicia, y regalías, que es esta cantidad fija o variable que voy a pagar mensualmente. Estos son los primeros 3 aspectos financieros que ustedes tienen que ver para su franquicia, porque va a hablar de erogaciones que pueden ser que su franquicia no sea tan rentable. Y posteriormente, tengo que ver medios y costos publicitarios para atraer inversionistas, en caso de las franquicias, pero estos mismos medios publicitarios me sirven también para dar a conocer mi franquicia.
¿Qué medios publicitarios existen? Audiovisuales, cine, televisión, en el punto de venta, dar a conocer mediante un cartel, mediante un banner, etcétera, que tengo franquicias, medios gráficos, estar en periódicos, revistas. Aquí obviamente es recomendable que sean periódicos y revistas del sector franquicias, es decir, o de gente que lee sobre inversiones. Medios online, que pueden ser redes sociales, banners, email o cualquier medio digital que exista. Aquí tienen que ser cuidadosos que realmente sea un medio en donde esté su mercado meta para que no tengan un desperdicio de audiencia. Los medios auditivos como la radio, medios exteriores como vallas, marquesinas, etcétera, ¿no? Es decir, puedo estar en cualquier medio publicitario, que es importante segmentar muy bien que este medio publicitario efectivamente corresponda a donde está mi mercado meta. Y luego, ¿qué otros medios publicitarios puedo traer? Los que estábamos comentando, y aunados aquí podrían ser también ferias y exposiciones. Vamos a ver que hay ferias de franquicias en México y que en todos los países hay, organizadas por los organismos de franquicia en cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, en caso de México está la Feria Internacional de Franquicias que se hace en la Ciudad de México de manera anual. Si vemos aquí un medio más socorrido fue Facebook para dar a conocer el evento, y se realizan 4.2 millones de viajes día a día a los distintos puntos de la Ciudad de México para conocer franquicias. Aquí puedo ir de dos maneras a estas ferias, tanto como franquiciatario, interesado en buscar una franquicia, como franquiciante en tener un stand para que la gente conozca mi franquicia y pueda prospectar inversionistas. Costos publicitarios, puse un ejemplo en euros para que pueda ser un poco más sencillo ver los números. Ustedes en la página de cualquier televisora, Televisa, TV Azteca, etcétera, pueden encontrar la misma información. Aquí lo que nada más quiero que hagan conciencia, que vean cuáles son los costos de la televisión. Ojo, la radio y la televisión, el periódico, el costo va a variar incluso por entidad federativa, qué impacto tiene el periódico, si es nacional, si es regional, si es internacional, cuál es el tiraje, la cantidad de audiencia, etcétera. Yo aquí lo que quiero que hagan conciencia nada más, que vean que incluso el costo va a variar por horario, por día de la semana. O sea, normalmente el prime time, el horario premium es el horario que va a ser más costoso en caso de medios tradicionales. En caso de medios digitales, aunque yo pueda elegir mi inversión, normalmente tanto Google como Facebook me dan una inversión mínima sugerida que yo puedo tener, y obviamente a más presupuesto, mayor cantidad de impactos, es decir, de anuncios, y en medida que yo esté más tiempo anunciándome, pues la ventaja de redes sociales es que mediante analítica web puedo ver qué medios estoy teniendo un mejor contacto para decidir en cuáles voy a seguir invirtiendo o en cuáles voy a dejar de invertir. Aquí hay algunos aspectos legales de la venta de franquicias, aunados al contrato. Dando un repaso general de lo que habíamos visto, voy a ver un contrato promesa de franquicia, que es en el que se promete esta compraventa. De ahí voy a tener la circular oferta de franquicia, que es el requisito legal, amparado en el artículo 65 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que toca dar información sobre el estado que guarda el negocio. Después el contrato, que fue el ejercicio que ya hicieron en clase. Este contrato les sugiero que agreguen la mayor parte de cláusulas sobre lo que puede tener el negocio, de la mano con la circular oferta. Y pues un aspecto importante, tener una marca ya registrada ante el INPI. Recuerden que el registro de marcas se realiza por cada uno de los países en que vaya a estar su franquicia. Digo, aquí ya como repaso muy general, el contrato promesa sirve para proteger la información confidencial, es cuando voy a dar un anticipo para que me evalúen la ubicación. La circular oferta de franquicia es la información relativa al estado de la empresa, que tengo que dar 30 días previos a la celebración del contrato. La entrega, la carta de entrega de la circular oferta de franquicia es este acuse de recibo, esta carta en donde voy a hacer constar que el franquiciatario, en este caso todavía el prospecto, está interesado en la franquicia, y el contrato, ¿no? Que ya es el acuerdo de voluntades en el que se van a establecer cuotas, regalías, sanciones, periodicidad de pagos de regalías, de cuota de publicidad, etc. Y de material promocional, también como repaso,
Lo que se puede sugerir es pues buscar materiales promocionales que sean acorde a lo que ustedes están buscando. Es un medio de bajo costo, decida cuáles van a utilizar para que la gente recuerde su marca. Mi sugerencia, entre más originales sean o entre más útiles, pueden tener un mayor impacto. Digo, materiales tradicionales podemos ver desde tazas, post-it, plumas, etcétera. Pero aquí pueden ir cotizando, pueden cotizar en internet hoy en día. En otros países llega a ser, o incluso en México, llega a ser muy económico y obviamente a mayor volumen pida de promocionales es más barato. Puede ser de mano en mano, es decir, o de boca en boca, que la gente dé a conocer mi franquicia entre otras personas que están interesadas y puedo conseguir más clientes, ¿no? Aquí, ojo, también es tanto clientes para que la franquicia tenga consumidores, como también para que mi negocio que vende franquicias tenga una mayor cantidad de inversionistas. ¿Qué recomiendo respecto a las ferias, exposiciones de franquicias y eventos de industria relacionadas? Pues existen varias ferias de franquicias. Existen en todo el país, quiero acotar, suelen ser más pequeñas. Me voy a acotar las de las ciudades más grandes del país, pero llega a haber roadshows, que es decir, son pequeñas caravanas que van a ciertas ciudades. Ahí está la Expo de Franquicias de Guadalajara, la Expo de Franquicias de Puebla, la Expo de Franquicias de Monterrey, la Expo Licencias y Marcas, la Expo Licencias MX también, la Feria Internacional de Franquicias de la Ciudad de México, que es la exposición más grande del mundo, de las más grandes del mundo en su categoría, y bueno, el Salón de Franquicias Bajío León, ¿no? Entonces, todos estos foros les sirven para las dos cosas, tanto adquirir franquicias como vender sus franquicias. Les dejo aquí la bibliografía de donde pueden obtener más información por si tienen alguna duda. El siguiente tema son los organismos reguladores de franquicias. Existe una norma mexicana de franquicias realizada por la Asociación Mexicana de Franquicias en conjunto con el CalMecac. Es importante decir que al ser una norma mexicana no es obligatoria, pero es algo que se sugiere. ¿Qué elementos van a tener? Y son los que hemos estado platicando en las sesiones. Pues van a buscar elementos legales, ¿no? Que cumpla con lo de la ley de propiedad industrial, con el contrato, la circular oferta, etcétera. Que tenga realmente una administración y operación uniforme. ¿Cómo lo puedo demostrar? Mediante los manuales operativos, capacitación, que hoy en día puede ser presencial, en línea, materiales, etcétera. Que tenga estrategias de comercialización y mercadotecnia que comentamos anteriormente, ¿no? Es decir, realmente tenga presencia en medios digitales, tradicionales, tenga un plan estratégico, que esto es lo que ahorita están ustedes elaborando, ¿no? De que hable desde cuál es el concepto de negocio, mi mercado meta, etcétera, lo vaya yo aplicando. Y el programa de certificación para ejecutivos de franquicias también se llama PROCER, que es para la gente que esté interesada en desarrollar o vender franquicias, puede estar en esto. ¿Cuáles son las principales ferias o directorios? Los que comentamos, la de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Y les dejé de mano derecho cuáles son los principales directorios, que es el de franquicias en .mx, 100 franquicias, el de Entrepreneur, etcétera, que se van actualizando. Quiero que vean que estos directorios están organizados tanto para buscar franquicias como por monto, como también por rango de inversión. Cuando ustedes van a fijar cuánto es la regalía o la cuota de publicidad de su franquicia, es conveniente que vean en su sector sobre qué porcentaje se mueven para que no queden fuera del mercado. Y yéndonos a un caso internacional, si yo quiero llevar mi franquicia a otros países, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, cada país obviamente va a tener sus organismos, que voy a dejar de algunos países más adelante. Va a tener sus propias leyes que tendrían que investigar en este caso, que igual en cada país se organizan caravanas, eventos, se da información. Pero por ejemplo, si yo quiero una franquicia a Europa, la Federación Europea de Franquicia ayuda a toda esta promoción de franquicias, ¿no? En la Unión Europea. ¿Y qué legislación tendría que ver? La legislación de cada país, es decir, de España, de Alemania, de Francia, etcétera. La legislación comunitaria de la Unión Europea y el código deontológico, es decir, de valores que van a tener las franquicias. Algunos organismos, por si les interesa investigar o en algún momento llevar,
Está la Asociación Internacional de Franquicias, la Asociación Mexicana de Franquicias, y de ahí de cada país, ¿no? Argentina, brasileña, chilena, colombiana, europea, portuguesa, noruega, mexicana, australiana, española, etc. ¿Qué organismos en México me ayudan para dirimir estas controversias? La Asociación Mexicana de Franquicias, el Centro de Arbitraje de México. El arbitraje es cuando en el contrato de franquicias yo pacté que va a haber un árbitro, que es decir, es una tercera persona que no tiene interés en la franquicia, es decir, ni es parte del franquiciatario ni del franquiciante, que va a dirimir la controversia y nos va a ayudar a llegar a una solución. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en cuestión de marcas, es decir, está haciendo un mal uso de mi marca, se está usando para otros negocios, se le está cediendo a terceros, y el Tribunal de Justicia Administrativa. Cabe destacar que aquí el tribunal es la única autoridad que puede poner sanciones mayores, ¿no? En el caso de un mal uso de este sistema de franquicias, principalmente por parte del franquiciatario. Y posteriormente, ¿qué aspectos importantes tengo yo que evaluar de mi negocio, tanto si lo quiero hacer franquicia como si voy a adquirir un negocio? Una imagen de la marca, ¿a qué se refiere? ¿Tiene presencia? ¿Realmente es una marca que la gente conozca o es una marca que la gente no conoce? Es decir, ¿es una marca muy nueva o están posicionadas otras marcas, etcétera? Mercado. ¿Realmente hay un mercado potencial interesante? Por ejemplo, tal vez si yo quiero ir a vender en mi empresa de pañales a Europa, voy a ver que pues, la población está envejeciendo, no hay muchos niños, tal vez no sea un continente tan interesante, ¿no? Entonces tengo que evaluar en qué mercado sí puede existir cierto tipo de cosas. ¿Qué tipo de servicios estoy ofreciendo? ¿Realmente es diferenciado? ¿No es diferenciado? ¿Es fácil de limitar? ¿Es difícil? No es lo mismo que yo tenga una patente, que yo haya desarrollado equipo, que haya desarrollado algo más complejo, a que simplemente estoy ofreciendo un producto básico. Nicho, es decir, si voy a un segmento, un grupo de personas muy específico, por ejemplo, yo puedo estar vendiendo relojes de lujo que valen millones de euros, que es una empresa real. Y pues yo sé que el nicho tal vez me van a comprar 3 personas en México, 10 en Estados Unidos, 10 en Canadá, etcétera, porque es un segmento muy específico que realmente tiene para invertir o gastar, como lo quieran ver, hay millones de dólares y de euros en un reloj. ¿Y en qué áreas geográficas me voy a ubicar? Ojo, incluso en Internet, si se fijan, yo puedo delimitar áreas geográficas en las que quiero estar, en las que no quiero estar, etcétera. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer este tipo de evaluación. Y yo también tendría que evaluarme de manera muy honesta. ¿Qué selección tengo que hacer? Población, si es un negocio físico, voy a estar en la Ciudad de México, voy a estar en Coyoacán, en el centro de Coyoacán y la locación específica, es decir, voy a estar sobre avenida principal, sobre avenida secundaria, cerca de qué, lejos de qué. Y posteriormente tengo que seguir ciertos procesos a considerar para el desarrollo del negocio, que veíamos de los aspectos anteriores, ¿no? Que la norma nos pide estudio de mercado, legal, financiero, etcétera. Nos faltaba el plan de negocio. Pues este plan de negocio engloba todos los aspectos importantes para llevar el negocio, ¿no? Acorde a lo que yo quiero alcanzar. Entonces, los aspectos básicos son que habíamos platicado. Esto es mercadotecnia y publicidad, es decir, toda la parte del consumidor. La producción, es decir, qué voy a producir, cómo, cuándo, dónde, etcétera. La parte financiera, es decir, cuánto va a costar mi franquicia, cuánto me va a costar desarrollarla, cuándo se va a recuperar la inversión. Y la parte de recursos humanos, que sigue los mismos procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción. Nada, va a hacer unas acotaciones, ¿no? Sobre la no responsabilidad laboral por parte del franquiciante. Ojo, en la parte técnica, una diferencia que tienen las franquicias es el comisariato. Y este comisariato es un centro de distribución. Si ustedes se fijan, por ejemplo, empresas como Amazon tienen sus centros de distribución desde donde mueven las mercancías, al igual que McDonald's, al igual que Zara, etcétera. De negocios pequeños, muchas veces yo tengo un restaurante que tiene 10 sucursales en la Ciudad de México, puedo estar en una sucursal produciendo las salsas, las pastas, etcétera, y sencillamente distribuir. ¿Qué ventaja tiene? Yo al comprar por mayoreo voy a obtener un descuento mayor, mejores condiciones, etcétera. Y esto pues aplicaría a cualquier negocio que yo pueda proveer insumos, ¿no?
Y aquí el último aspecto son las obligaciones patronales del franquiciante. Habíamos platicado anteriormente que el franquiciatario es el responsable, es el patrón de los empleados que van a estar en su sucursal y que el franquiciante no tiene responsabilidad sobre ellos. Entonces aquí para recordar, ¿no? ¿Qué es una relación laboral? Pues es una noción jurídica en la que existe un trabajo personal. Los elementos de la relación laboral es que haya un trabajo personal, es decir, yo tengo contratado a Pedro, a María, a Juan, etcétera, subordinado, ellos van a seguir mis instrucciones durante el periodo que están contratados y a cambio de un salario, lo cual quiere decir que yo tengo que pagarles, tengo esta obligación de pagarles. Entonces, en este caso, estas tres obligaciones las tendría el franquiciatario con sus empleados. Es decir, si yo tengo una nevería, tanto quien está en caja como quienes estén sirviendo, etcétera, yo les tengo que pagar su salario, van a seguir mis instrucciones y es personal. ¿Y qué obligaciones tendría en este caso el patrón? Acuerdo al artículo 142 de la Ley Federal del Trabajo, que tendrían que revisar en el país que quieran estar, pero prácticamente todo ha partido de acuerdos de muchos países con la Organización Internacional del Trabajo, así que van a ser muy parecidos, tal vez variarán en cuestiones de días festivos, que hay países que tienen más días festivos, más vacaciones, pero prácticamente los derechos al descanso, a la estabilidad en el trabajo, a la seguridad social, etcétera, pues están en la mayor parte de países. Entonces, las obligaciones del 132, perdón, es pagar salarios e indemnizaciones, proporcionar los útiles, instrumentos y materiales del trabajo, es decir, mi computadora, mi mesa de trabajo, mi cuchillo, mi mesa, cualquier cosa que yo ocupe. Guardar respeto a los trabajadores, es decir, no los pueden maltratar, insultar ni demás. Dar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, que aquí lo que me obliga a la ley es tener un plan de capacitación que tengo que actualizar cada 2 años, está en el artículo 153, inciso de A en adelante, y posteriormente cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y reglamentos, es decir, cómo cuidar a mis trabajadores, de evitar accidentes, de evitar limpieza, que exista contaminación, etcétera, permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo, y proporcionar a las trabajadoras la protección que establezcan los reglamentos, ¿no? Principalmente que no hagan trabajos nocturnos industriales, trabajos que puedan poner en riesgo el producto, las 6 semanas antes y posteriores al embarazo, que ya hoy en día se pueden conmutar, también dar este espacio para lactancia de 2 veces media hora al día, o hay empresas que lo juntan en 1 hora, etcétera. Todas estas obligaciones las va a cumplir el franquiciatario. Es importante ver que el franquiciatario va a estar obligado en todas las cuestiones legales, también de índole mercantil, fiscal, es decir, pagar impuestos como empresa, también con seguridad social, pagar el seguro social, etcétera. Bueno, esto es todo por parte de la presentación. Quedo al pendiente de cualquier duda y que tengan buen día. Gracias.